La invitación de boda permaneció en la encimera de mi cocina durante 3 semanas antes de que pudiera animarme a abrirla, no porque no quisiera celebrar el matrimonio de mi hijo, sino porque sabía lo que significaba abrir ese sobre. Significaba afrontar el hecho de que Tomás se iba de verdad, para unirse a una familia que tenía todo lo que yo nunca había podido darle. Me llamo Roberto García, tengo 52 años y durante los últimos 28 he trabajado como jefe de mantenimiento en Manufacturas de Lenares. No es un trabajo glamuroso, arreglo máquinas averiadas, dirijo a una cuadrilla de 6 buenos hombres y me aseguro de que las líneas de producción sigan funcionando. Ficho a las 6 de la mañana todos los días, igual que he hecho desde que Tomás tenía 2 años y su madre salió por la puerta sin mirar atrás. Aquella mañana Ángela se fue sin siquiera hacer la maleta, solo cogió el bolso, me miró mientras yo sostenía a nuestro hijo dormido y dijo 5 palabras que definirían las siguientes 3 décadas de mi vida: ya no puedo hacer esto. Los papeles del divorcio llegaron por correo 2 semanas después junto con los documentos de la custodia que me daban la patria potestad completa, pues ella no quería custodia compartida ni régimen de visitas, quería salir completamente y de forma permanente. Así que me convertí en madre y padre de un niño de 2 años mientras trabajaba a jornada completa en una fábrica que pagaba lo justo para mantenernos a flote. Aprendí a cocinar macarrones con tomate de 50 formas diferentes, me convertí en un experto en poner parches en los pantalones rotos y en quitar manchas de cera de las paredes. E incluso aprendí a hacer trenzas para el día de la foto escolar porque Tomás insistía en que quería peinarse como la hermana de su amigo, y aunque se me daba fatal, Tomás llevaba esas trenzas torcidas con orgullo. La invitación de boda era de cartulina pesada y cara con letras en relieve. La prometida de Tomás, Valeria Mendoza, venía de una familia con dinero de verdad. Su padre, Carlos Mendoza, era dueño de Mendoza y Asociados, un prestigioso bufete de abogados en el centro de Madrid, y su madre, Patricia, tenía un doctorado en economía y daba clases en la universidad. La propia Valeria se había graduado con matrícula de honor en ICADE, y ya estaba en camino de convertirse en socia del bufete de su padre a los 26 años. Y luego estaba yo con mi graduado escolar, supervisor de fábrica, criando a un hijo en un piso de 2 habitaciones encima de la ferretería Martínez en un barrio obrero. Tomás había conocido a Valeria hacía 3 años cuando su pequeña startup tecnológica necesitó asesoramiento legal. Él había construido esa empresa desde la nada, programando en nuestro salón noche tras noche mientras yo le llevaba café y bocadillos. Mi chico era brillante, se sacó la formación profesional y luego la ingeniería en la universidad pública con becas y determinación. Todo lo que había logrado se lo había ganado él mismo. Pero yo sabía lo que la familia de Valeria pensaba de mí. Tomás lo había mencionado con cuidado intentando suavizar el golpe. Papá, solo para que lo sepas, los Mendoza son un poco formales, les importan mucho los títulos y la educación, no dejes que te afecte, ¿vale? La boda era en la finca El Mirador, el tipo de lugar que solo había visto en las revistas, una mansión enorme en la sierra con jardines cuidados, un salón de baile con lámparas de cristal y una lista de invitados que parecía el quién es quién de los profesionales de éxito. Alquilé un traje que no me quedaba del todo bien, compré zapatos nuevos que me apretaban los pies y conduje mi vieja furgoneta de 15 años hasta el lugar. Cuando llegué al salón de recepción, una joven con una lista me dirigió a mi asiento, le dije mi nombre, Roberto García, padre del novio. Ella escaneó su lista, encontró mi nombre y me llevó a una mesa cerca del fondo. No en la mesa presidencial donde estaría Tomás, ni siquiera cerca del frente. Mi mesa estaba colocada detrás de una columna decorativa, parcialmente oculta de la celebración principal. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Los otros invitados en mi mesa eran bastante amables, compañeros de la fábrica que yo había invitado, mi hermano Dani y su mujer Susana, y mi vecina, la señora Paquita, que había cuidado de Tomás cuando era pequeño. Éramos la sección de la clase trabajadora, segregados de los abogados, médicos y ejecutivos que llenaban las mesas cercanas al frente. La ceremonia fue hermosa. Tomás estaba guapísimo en su smoking, con los ojos brillantes de felicidad mientras Valeria caminaba hacia el altar con un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Lloré viéndole decir sus votos, recordando al niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que me hacía tarjetas del Día del Padre con monigotes y demasiado pegamento. Pero fue en el banquete donde todo se desmoronó. El salón era magnífico, mesas redondas con manteles de color marfil, centros de mesa de rosas blancas y orquídeas, y cubiertos con más tenedores y cucharas de los que yo sabía usar. En la mesa presidencial, Tomás y Valeria estaban sentados rodeados por el cortejo nupcial.
todos riendo y brindando con champán de botellas que yo no sabía pronunciar. Encontré mi asiento en la mesa 14, escondido detrás de esa columna, y fue entonces cuando lo vi. Cada sitio tenía una tarjeta con el nombre, tarjetas elegantes con caligrafía anunciando a cada invitado. La mayoría decía cosas simples como Dr. Ricardo Mendoza para el tío de Valeria, jueza Patricia Andrés para una amiga de la familia, o director Jaime Valls para uno de los colegas de Carlos Mendoza. La tarjeta con mi nombre estaba frente a mí como una bofetada en la cara, decía, Roberto García, operario de mantenimiento sin estudios. Padre falso. Me quedé mirando esas palabras, leyéndolas una y otra vez, con las manos empezando a temblar, bajo nivel educativo, padre falso. Alguien había solicitado específicamente esta tarjeta, había pagado para imprimir estas palabras, había decidido que así era como debía ser identificado en la boda de mi propio hijo. Rob, ¿qué demonios es esto? Mi hermano Danny miraba la tarjeta con creciente ira. ¿Has visto lo que han puesto en tu tarjeta? La señora Paquita la cogió con la cara poniéndose roja. Esto es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. ¿Quién haría tal cosa? Miré hacia la mesa presidencial. La madre de Valeria, Patricia Mendoza, observaba nuestra mesa con una sonrisa que solo podía describirse como satisfecha. Se inclinó para susurrarle algo a su marido, Carlos, y ambos miraron hacia mí. Carlos levantó ligeramente su copa de champán en un brindis burlón. Cerca de ellos estaba sentado el hermano de Valeria, Borja Mendoza, un abogado corporativo que había dejado claro desde la primera vez que nos conocimos que encontraba mi existencia divertida. Estaba señalando mi mesa, diciendo algo a los invitados a su alrededor. Todos se giraron para mirar y varios se rieron. Rob, deberíamos irnos, dijo Danny poniendo su mano en mi hombro, no tienes que aguantar esto. Pero no podía moverme, simplemente me quedé allí sentado mirando esa tarjeta, sintiendo que cada inseguridad que había enterrado durante 28 años volvía a salir a flote. Las noches que me había ido a la cama con hambre para que Tomás pudiera repetir la cena, las veces que había usado las mismas botas de trabajo gastadas durante 3 años porque Tomás necesitaba ropa nueva para el colegio. Las reuniones de padres donde otros padres aparecían con traje mientras yo venía directo de la fábrica con las manos todavía manchadas de grasa de máquina. Había pensado que mis sacrificios importaban, había pensado que criar a Tomás, amarle, estar allí para cada rodilla raspada, cada pesadilla y cada momento de orgullo me hacía su verdadero padre. Pero para esta gente yo solo era un operario de mantenimiento sin estudios y, peor aún, un padre falso. El insulto dolía más profundamente que cualquier cosa que Ángela hubiera hecho cuando nos abandonó, al menos ella había sido honesta sobre no querer ser madre. Pero esta gente me estaba diciendo que todo lo que le había dado a Tomás durante 28 años no contaba porque no tenía las credenciales correctas, el trabajo correcto, el origen correcto. Necesito salir de aquí, dije en voz baja poniéndome de pie. Papá, espera, la voz de Tomás cortó el ruido de la recepción. Me giré para verle caminar hacia mí y me di cuenta de que había visto la tarjeta. Su cara estaba pálida, su mandíbula tensa con una emoción que no podía leer del todo. Tomás, lo siento, dije rápidamente, no quiero arruinar tu boda, me iré a casa. Él miró la tarjeta en mi mano, luego a sus nuevos suegros en la mesa presidencial. Patricia Mendoza seguía mirándonos con esa sonrisa satisfecha y Carlos se había vuelto hacia su conversación con un juez, ya desestimándonos. Tomás cogió la tarjeta de mi mano y la leyó lentamente. Cuando levantó la vista sus ojos estaban llenos de lágrimas. Papá, vámonos a casa. ¿Qué? No, Tomás, esta es tu boda, no puedes irte de tu propia boda. Mírame. Se giró hacia la mesa presidencial y alzó la voz. Valeria, tenemos que hablar ahora. La recepción se quedó en silencio, 300 invitados dejaron de comer, beber y hablar, todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Valeria se levantó lentamente con la confusión cruzando su rostro. Tomás, ¿qué pasa? Él sostuvo la tarjeta en alto. ¿Sabías de esto? La expresión de Valeria cambió de confusión a comprensión y luego a horror. Dios mío, Tomás, no, te juro que no lo sabía. Pero tu madre sí. La voz de Tomás era fría ahora, una furia controlada reemplazando el shock inicial. ¿Verdad que sí? Patricia Mendoza se puso de pie, su sonrisa nunca vaciló. Tomás, querido, no hay necesidad de montar una escena, es solo una pequeña broma, un poco de humor para aligerar el ambiente. ¿Una broma? La voz de Tomás se elevó. Llamaste falso a mi padre, insultaste al hombre que me crió, que sacrificó todo por mí, que me enseñó lo que es el amor real y el compromiso real.
Carlos Mendoza se aclaró la garganta. Vamos, hijo, seamos razonables, pagamos por esta boda, te dimos la bienvenida a nuestra familia. Todo lo que hicimos fue reconocer ciertas verdades sobre los orígenes y la educación. ¿Verdades? Tomás se rió, un sonido amargo que nunca había escuchado de él antes. ¿Queréis hablar de la verdad? Aquí está la verdad. Mi padre trabajó semanas de 60 horas para mantener un techo sobre mi cabeza, aprendió a cocinar porque yo tenía alergias alimentarias y no podíamos permitirnos un nutricionista. Aprendió álgebra y trigonometría con vídeos de YouTube para poder ayudarme con los deberes, nunca se perdió una sola reunión de padres, ni una, incluso cuando eso significaba perder sueldo en el trabajo. Caminó hacia la mesa presidencial, su voz resonando en el salón silencioso. ¿Y sabéis cuál es la verdadera verdad? Mi padre hizo todo eso sin un título universitario, sin dinero familiar, sin ninguna de las ventajas que vosotros dais por sentadas, lo hizo porque me amaba, porque me eligió, porque ser padre no va de biología ni de credenciales ni de estatus social, va de estar ahí cada maldito día, sin importar lo difícil que se ponga. Valeria estaba llorando ahora. Tomás, lo siento mucho, no sabía que iban a hacer esto. Tal vez tú no, dijo Tomás, su voz suavizándose ligeramente, pero tu familia sí, y claramente no respetan a la persona que soy ni de dónde vengo. Se volvió hacia mí. Papá, decía en serio lo que dije, vámonos a casa. Tomás, por favor, dije en voz baja, no tires tu matrimonio por la borda por esto, podemos hablarlo luego. No hay nada que hablar luego. Se quitó la chaqueta del smoking y la dejó sobre una silla. Esta gente acaba de mostrarme exactamente quiénes son y no voy a pasar mi vida disculpándome por el hecho de que mi padre es el mejor hombre que he conocido, independientemente de su nivel de educación o título laboral. Borja Mendoza se puso de pie con la cara roja. Estás cometiendo un error, Tomás, alejándote de esta familia, de estas conexiones. ¿Tienes alguna idea de lo que podemos hacer por tu carrera? No quiero nada de lo que podáis hacer por mi carrera, dijo Tomás tajantemente. Construí mi empresa yo mismo, seguiré construyéndola yo mismo. Tomás tenía mucho más que decir, pero necesito que escuchéis lo que pasó después. Si estáis encontrando valor en esta historia, si os está haciendo pensar diferente sobre lo que realmente importa en la vida, por favor dadle al botón de suscribirse. Dejad un comentario abajo sobre alguna vez que alguien os subestimó a vosotros o a alguien que amáis, y dadle me gusta a este vídeo para que más gente pueda escuchar la historia de Tomás, y recordad que la valía no se mide en títulos o cuentas bancarias. Ahora, volvamos a lo que pasó en esa boda. Tomás caminó hacia donde yo estaba y me cogió del brazo. Vamos, papá, nos vamos. Tomás, no, dijo Valeria bajando de la mesa presidencial, por favor no hagas esto, podemos arreglarlo, haré que mis padres se disculpen, podemos hacer que quiten esa horrible tarjeta. No es solo por la tarjeta, Valeria, dijo Tomás y pude escuchar el dolor en su voz, es por lo que representa. Tu familia siempre mirará a mi padre por encima del hombro, siempre lo verán como menos, como algo de lo que avergonzarse, y no viviré mi vida fingiendo que eso es aceptable. La voz de Carlos Mendoza se volvió fría. Si sales de aquí, Tomás, estás tirando por la borda más que solo esta boda, estás tirando a tu mujer, tu futuro con esta familia, potencialmente tus relaciones comerciales. ¿Realmente vale la pena por unos sentimientos heridos? Tomás miró a su nuevo suegro con algo parecido a la lástima. Señor Mendoza, el hecho de que pueda hacer esa pregunta me dice todo lo que necesito saber sobre sus valores. Sí, vale la pena, mi padre vale la pena, siempre ha valido la pena. Salimos juntos, Tomás todavía con su traje de novio menos la chaqueta, yo con mi traje de alquiler mal ajustado. Detrás de nosotros 300 invitados se quedaron sentados en un silencio atónito. Podía escuchar a Valeria llorando, podía escuchar la voz aguda de Patricia Mendoza empezando a cambiar la narrativa, podía escuchar los susurros comenzando. En el aparcamiento Tomás se paró junto a mi vieja furgoneta y se rió de verdad. ¿Sabes qué, papá? Nunca me he sentido más seguro de nada en mi vida. Tomás, acabas de irte de tu propia boda. Lo sé, miró al cielo del atardecer, y se siente como la primera cosa honesta que he hecho en meses. Condujimos de vuelta a mi piso sobre la ferretería Martínez, ambos callados. Yo seguía esperando que Tomás se arrepintiera de su decisión, que se diera cuenta de lo que había tirado por la borda. Pero cuando llegamos a casa e hice café como siempre lo hacía en mi vieja cafetera italiana que tardaba una eternidad pero hacía el mejor café, Tomás se sentó en nuestra pequeña mesa de cocina y sonrió. Esto, dijo mirando alrededor del apartamento estrecho donde le había criado, esto siempre ha sido mi hogar, no esa mansión, no ese salón de recepciones, este lugar contigo.
No dormí esa noche, seguí repitiendo la recepción, la tarjeta con el nombre, el discurso de Tomás, la salida. Pensé en Valeria llorando, en el matrimonio que había terminado antes de empezar realmente, pensé en las consecuencias que Tomás enfrentaría por elegirme a mí sobre la familia Mendoza y sus conexiones, pero sobre todo pensé en lo que había dicho. Ser padre no va de biología ni de credenciales ni de estatus social, va de estar ahí cada día. A la mañana siguiente me desperté con el teléfono sonando, eran las 6 de la mañana y se suponía que debía estar en la fábrica, pero había llamado para decir que estaba enfermo por primera vez en 5 años. El número era desconocido. Señor García, soy Jennifer Martín de Mendoza y Asociados, soy la asistente ejecutiva del señor Carlos Mendoza. Se me cayó el alma a los pies, aquí estaba, la demanda, el acoso, cualquier venganza que los Mendoza hubieran planeado. Llamo porque ha habido un incidente en el bufete esta mañana e involucra a su hijo Tomás, ¿podría venir al centro inmediatamente? Me puse ropa y conduje hasta el edificio de Mendoza y Asociados, mi mente corriendo a través de posibilidades. ¿Había ido Tomás a confrontarlos? ¿Habían presentado cargos por algo? ¿Había hecho Valeria algo drástico? El bufete ocupaba 3 plantas de una torre de cristal en el Paseo de la Castellana, nunca había estado dentro antes, el vestíbulo era todo mármol y arte moderno, el tipo de lugar donde mis botas de trabajo se sentían como una violación. Jennifer Martín me recibió en el ascensor, una mujer profesional de unos 40 años que me miró con algo que podría haber sido simpatía. Señor García, gracias por venir tan rápido, Tomás está en la sala de conferencias principal con los socios. Ha habido un desarrollo significativo respecto a los eventos de ayer. Me llevó a través de un laberinto de pasillos llenos de obras de arte caras y placas anunciando varias victorias legales. La sala de conferencias tenía ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Alrededor de una mesa masiva estaban sentados Carlos Mendoza, Patricia Mendoza, otros 3 socios que no reconocí y Tomás. Valeria estaba allí también, sentada lo más lejos posible de sus padres, con los ojos rojos de llorar. Roberto, dijo Carlos Mendoza poniéndose de pie cuando entré, su voz era diferente a la de ayer, más tranquila, más controlada, gracias por venir. ¿Qué está pasando? Miré a Tomás, ¿estás bien? Estoy bien, papá. Tomás señaló una silla vacía, siéntate, necesitas escuchar esto. Una de las otras socias, una mujer llamada Elena Rodríguez según su placa de identificación, solo su nombre, nada insultante, se aclaró la garganta. Señor García, soy la socia directora de este bufete. Anoche, después del incidente de la boda, recibí una llamada preocupante de Tomás respecto a un comportamiento discriminatorio por parte de los directores del bufete hacia usted. Esta mañana, continuó, he llevado a cabo una revisión de emergencia de la situación, y lo que descubrí es que el incidente de la tarjeta no fue un evento aislado. Fue parte de un patrón de discriminación y comportamiento hostil que viola no solo las políticas de ética de nuestro bufete, sino potencialmente varios estatutos laborales y de derechos civiles. La cara de Carlos Mendoza estaba roja. Elena, esto es un asunto familiar, no hay necesidad de involucrar los negocios del bufete. Se convirtió en asunto del bufete, dijo Elena tajantemente, cuando usaste recursos del bufete para crear esa tarjeta, cuando usaste tu posición como socio mayoritario para presionar a la organizadora de bodas para implementarlo, y cuando hiciste declaraciones a otros socios sobre la idoneidad de Tomás para asociarse con este bufete basándote en el nivel educativo y ocupación de su padre. Miré a Tomás, ¿qué hiciste? Lo documenté todo, dijo Tomás tranquilamente, cada conversación donde salió tu nombre, cada comentario sarcástico sobre tu trabajo, cada vez que sugirieron que debería avergonzarme de mi origen. Grabé la conversación de ayer en el aparcamiento donde Patricia declaró explícitamente que tener un padre obrero limitaría mi acceso a su círculo social. Eso es una grabación ilegal, protestó Carlos. En España es legal grabar una conversación en la que uno participa, respondió Tomás, estoy en mi derecho. Elena Rodríguez continuó. Adicionalmente, Tomás me informó de que el bufete recientemente denegó un contrato importante a su empresa tecnológica específicamente porque Carlos Mendoza creía que reflejaría mal en el bufete estar asociado con alguien del cuestionable origen de Tomás. ¿Qué? Valeria miró a su padre con shock. Papá, ¿tú le costaste a Tomás ese contrato? Me dijiste que el bufete decidió ir con una empresa tecnológica más grande. Carlos guardó silencio. El contrato en cuestión, dijo Elena, valía aproximadamente 2,3 millones de euros en 3 años. La empresa de Tomás era el licitador más cualificado, pero Carlos usó su posición para desviar el contrato a otro lado,
eso no es solo poco ético, es potencialmente una interferencia procesable en relaciones comerciales. La sala se quedó muy callada. Elena miró directamente a Carlos y Patricia. A partir de esta mañana, ambos estáis suspendidos de empleo y sueldo pendientes de una investigación completa. El comité de ética del bufete revisará no solo el incidente de ayer, sino el patrón más amplio de comportamiento discriminatorio. Dependiendo de los hallazgos, podríais enfrentar suspensión, despido o, en el peor de los casos, procedimientos de inhabilitación. Patricia finalmente habló con la voz temblorosa. Esto es absurdo, pagamos por esa boda, dimos la bienvenida a Tomás a nuestra familia, una pequeña broma en la recepción y, ¿ahora nuestras carreras están en juego? Mamá, dijo Valeria en voz baja, no fue una broma y no fue pequeña, humillaste deliberadamente al hombre que crió a mi marido, usaste tu posición y dinero para hacerle sentir inútil en lo que debería haber sido una celebración. El bufete tiene una reputación que mantener, continuó Elena. Representamos a clientes de todos los orígenes socioeconómicos, no podemos tener socios senior que demuestren prejuicios contra los trabajadores de clase obrera, que crean que la educación y la riqueza determinan el valor de una persona, o que usen sus posiciones para castigar a aquellos que consideran inferiores. Me senté allí procesando todo esto. Tomás había ido a la guerra contra sus nuevos suegros, había puesto sus carreras en la línea, había potencialmente destruido su matrimonio antes incluso de que empezara. Tomás, dije en voz baja, esto es demasiado, no necesitabas hacer esto. Sí que lo necesitaba, papá, me miró con absoluta certeza, tú pasaste 28 años luchando por mí, ya es hora de que yo luche por ti. Elena Rodríguez se volvió hacia mí, señor García, al bufete le gustaría ofrecerle una disculpa formal en nombre de estos socios, además estamos preparados para discutir una compensación por la angustia emocional causada por el incidente de ayer. No quiero compensación, dije, solo quiero respeto. Lo tiene, dijo Elena firmemente, de este bufete, de mí y de todos en esta sala que entienden que ser un buen padre no tiene nada que ver con títulos o cargos laborales. La reunión continuó durante otra hora, trabajando en detalles y siguientes pasos, pero dejé de escuchar atentamente, estaba mirando a Tomás y Valeria al otro lado de la mesa, no estaban sentados juntos, pero seguían mirándose el uno al otro y podía ver algo pasando entre ellos, dolor sí, pero también comprensión. Finalmente Elena levantó la sesión, Carlos y Patricia se fueron sin hablar, su humillación completa, los otros socios ofrecieron despedidas educadas y eventualmente solo quedamos yo, Tomás, Valeria y Elena. Tomás, dijo Valeria suavemente, ¿podemos hablar en privado? Tomás me miró, asentí, adelante hijo, esperaré en el vestíbulo. En realidad, dijo Elena, señor García, ¿podría hablar con usted un momento en mi despacho? La seguí por otro pasillo hasta una oficina en la esquina que era de alguna manera impresionante y acogedora a la vez. Elena me indicó que me sentara. Señor García, quería disculparme personalmente, no solo por lo que pasó en la boda, sino por el hecho de que la cultura de nuestro bufete permitiera a socios como Carlos Mendoza mantener esas actitudes durante tanto tiempo. No es culpa suya, dije. Lo es, sin embargo, respondió ella, soy la socia directora. Crear un ambiente inclusivo es mi responsabilidad, lo que le pasó ayer fue inaceptable y pasó porque no presté suficiente atención a las señales de advertencia. Sacó una carpeta, he estado revisando la empresa de Tomás, su trabajo es excepcional, el bufete debería haber estado agradecido de contratarle, no usar su origen como una razón para negarle oportunidades. Tomás es brillante, dije, siempre lo ha sido, sacó eso de la parte de su madre, Ángela era lista, simplemente no pudo manejar la responsabilidad de la paternidad. Elena sonrió, por lo que he visto, sacó su ética de trabajo y determinación de la parte de su padre, esas cualidades valen más que cualquier título. Hablamos unos minutos más sobre nada en particular y cuando finalmente volví al vestíbulo encontré a Tomás y Valeria sentados juntos en un sofá, cogidos de la mano y hablando en voz baja, levantaron la vista cuando me acerqué. Papá, dijo Tomás, Valeria y yo hemos estado hablando. Queremos repetir la boda, dijo Valeria, de la manera correcta esta vez, ceremonia pequeña, solo la gente que realmente importa sin finca cara, sin lista de invitados pretenciosa, sin tarjetas de nombres excepto las que digan lo que es realmente importante. Familia. ¿Estáis seguros los dos? Pregunté, lo de ayer fue bastante definitivo. Ayer, dijo Tomás, fue sobre hacer una declaración, hoy es sobre hacer una elección, y elijo a Valeria, pero también te elijo a ti, papá, he terminado de fingir que esas cosas están en conflicto. Valeria asintió,
mis padres estaban equivocados, completa e inexcusablemente equivocados, pero Tomás tiene razón sobre lo que importa. Me enamoré de él sabiendo de dónde venía, conociendo su historia, debería haber estado orgullosa de eso, no dejando que mis padres me hicieran avergonzarme. Tus padres están enfrentando consecuencias serias, señalé. Se las merecen, dijo Valeria firmemente, lo que hicieron fue cruel y discriminatorio, pero eso no significa que Tomás y yo no podamos construir algo diferente, algo mejor. 3 semanas después celebramos una pequeña ceremonia en el jardín trasero de mi hermano Dani, 50 invitados, la mayoría gente de clase trabajadora que conocía a Tomás desde que era un bebé. La organizadora de la boda fue la señora Paquita, que organizó todo con precisión militar y amor maternal. La tarta vino de la pastelería Martínez, donde había comprado tartas de cumpleaños durante 28 años. La música la puso una banda que solía tocar en el centro cultural del barrio. Mi tarjeta en la mesa decía simplemente, Roberto García, padre del novio. Tomás dio un discurso que hizo llorar a todos, habló sobre la diferencia entre aparentar y estar presente, entre la riqueza real y el valor real, me agradeció por enseñarle que el carácter no se construye en escuelas pijas o trabajos prestigiosos, sino en las elecciones diarias de hacer lo correcto por la gente que amas. Valeria habló también, se disculpó públicamente por el comportamiento de su familia, y anunció que dejaba Mendoza y Asociados para empezar su propia práctica, centrándose en representar a trabajadores en casos de discriminación laboral. Su primer cliente sería abogar por un mejor trato de los trabajadores de mantenimiento en cierta planta de manufactura. Carlos y Patricia Mendoza no asistieron, seguían suspendidos enfrentando revisiones éticas que probablemente acabarían con sus carreras en el bufete. Borja Mendoza envió un regalo con una nota que simplemente decía, me equivoqué, felicidades a los dos. La investigación que Elena Rodríguez había lanzado terminó descubriendo años de prácticas discriminatorias en Mendoza y Asociados, 3 socios senior fueron forzados a salir. El bufete implementó formación obligatoria contra los prejuicios y creó una nueva iniciativa de diversidad. Incluso contrataron a un consultor para revisar sus prácticas de contratación para asegurar que las decisiones se basaran en el mérito y no en conexiones sociales. Y la empresa de Tomás, sin la interferencia de Carlos Mendoza, vio cómo se corría la voz sobre la calidad de su trabajo. En 6 meses había conseguido 3 contratos importantes, incluyendo uno con un bufete de abogados que buscaba actualizar sus sistemas tecnológicos. Mendoza y Asociados de hecho terminó contratándole bajo el liderazgo de Elena Rodríguez, pagándole justamente y tratándole con respeto. Yo volví a mi trabajo en la fábrica, mismo turno de mañana, misma cuadrilla, mismas máquinas, pero algo había cambiado. Los chicos habían oído hablar de la boda, del discurso de Tomás, de plantar cara a los ricos que nos miraban por encima del hombro. Se convirtió en un motivo de orgullo. No éramos solo trabajadores de mantenimiento, éramos padres e hijos y hermanos que aparecían cada día, que construían y arreglaban y creaban, que mantenían familias unidas con manos callosas y corazones decididos. Tomás y Valeria construyeron un buen matrimonio, compraron una casa modesta en un barrio de clase media a medio camino entre sus oficinas. Cenaban conmigo cada domingo y Valeria aprendió a cocinar la receta de macarrones que yo había perfeccionado durante 28 años. Me llamó papá a los 6 meses y pude notar que lo decía en serio. Lo curioso de esa tarjeta, ese insulto de operario de mantenimiento sin estudios, padre falso, que estaba destinado a disminuirme, es que terminó probando todo lo que intentaba negar. Porque cuando Tomás se alejó de la riqueza y el prestigio y el estatus social para estar a mi lado, mostró al mundo cómo se ve una verdadera relación padre-hijo. La educación no te hace padre, el dinero no te hace padre, estar ahí lo hace, sacrificarse lo hace, amar a alguien lo suficiente para poner sus necesidades por encima de tu propia comodidad, eso te hace familia. Todavía tengo esa tarjeta, la guardo en mi caja de herramientas en el trabajo justo al lado de la tarjeta del Día del Padre que Tomás me hizo cuando tenía 6 años, dibujos con ceras, demasiado pegamento y las palabras mejor papá del mundo entero, escritas con las faltas de ortografía justas para ser perfectas. Ambos objetos me recuerdan la misma verdad, la valía no está determinada por credenciales o riqueza o estatus social, la valía se mide en momentos, en sacrificios hechos y amor dado, en elegir aparecer día tras día incluso cuando es difícil. Carlos Mendoza tenía prestigio y riqueza y todos los marcadores del éxito, pero cuando llegó el momento de mostrar carácter real, falló. Tomás, criado en un piso de 2 habitaciones por un trabajador de fábrica, sabía exactamente quién era y qué importaba. Esa diferencia no vino de la educación o el dinero, vino de los valores, de la integridad.
de las lecciones diarias aprendidas en un hogar donde el amor era el único lujo que podíamos permitirnos. El mes pasado Tomás me llamó con noticias: Valeria estaba embarazada, voy a ser abuelo. Y cuando Tomás me lo dijo algo que nunca olvidaré: papá, he estado pensando en qué tipo de padre quiero ser y me di cuenta de que ya tengo el ejemplo perfecto. Tú me enseñaste que ser un papá no va de proveer todo lo que tu hijo quiere, va de ser todo lo que tu hijo necesita. Ese bebé crecerá con ventajas que yo nunca pude darle a Tomás: fondos para la universidad, clases de música, vacaciones familiares, pero espero que Tomás también le enseñe a ese niño lo que yo le enseñé a él, que la verdadera riqueza se mide en tiempo compartido, en presencia, en la elección de seguir apareciendo incluso cuando el mundo te dice que no eres suficiente. Porque la verdad es que yo siempre fui suficiente, no por mi educación o mi trabajo o mi cuenta bancaria. Fui suficiente porque amé a mi hijo con todo lo que tenía y le enseñé con el ejemplo que la valía viene del carácter, no de las credenciales. La familia Mendoza perdió su posición en el bufete, perdió su reputación, perdió su influencia, todo porque no pudieron ver que la cosa más valiosa en esa recepción de boda no eran las lámparas de cristal ni el champán caro ni los vestidos de diseñador, era la relación entre un padre y un hijo construida sobre 28 años de sacrificio y amor. Y al final Tomás eligió esa relación sobre todo lo demás que le ofrecieron, me eligió a mí, no porque yo fuera impresionante o educado o rico, sino porque yo era real, porque nuestro vínculo estaba construido sobre la verdad y la presencia y la devoción diaria. Así es como se ve una familia real, no tarjetas de nombres y credenciales y estatus social. Una familia real se ve como un trabajador de fábrica criando a un hijo en un piso de 2 habitaciones, enseñándole que el carácter importa más que la clase, que aparecer importa más que aparentar, que el amor es la única moneda que realmente cuenta. Así que a Carlos y Patricia Mendoza, donde quiera que estén ahora en sus carreras disminuidas y reputaciones dañadas, solo tengo esto que decirles: gracias. Gracias por esa tarjeta, gracias por hacer vuestro desprecio tan claro que mi hijo tuvo que elegir entre vuestro mundo y el nuestro, porque su elección ese día, alejándose de vuestra boda y vuestro dinero y vuestro prestigio para estar al lado de su padre operario sin estudios y falso, probó algo que siempre había creído pero a veces dudado: le crié bien, y eso vale más que todos los títulos y riqueza y estatus social en el mundo. Me llamo Roberto García, tengo 52 años, trabajo como supervisor de mantenimiento en manufacturas de Lenares y soy el padre más orgulloso que jamás haya vivido. No porque mi hijo sea exitoso, aunque lo es, no porque se haya casado bien, aunque Valeria resultó ser maravillosa, estoy orgulloso porque cuando más importaba, Tomás supo exactamente quién era su verdadero padre, y ninguna tarjeta, ninguna cantidad de dinero, ninguna familia trepa social podría jamás cambiar esa verdad.